Hola, soy Caro de Caro y Don. Junto a mi esposo somos directores de English Action Institute, un instituto de idiomas en Chile enfocado en clases a profesionales adultos. En el video de hoy quiero explicarte un poco sobre un contenido gramatical que a veces genera problemas y dudas a mis estudiantes. Y este contenido es o se llama verbos modales, modal verbs. No sé si te suena una campanita, si es que viene a tu mente, te trae recuerdos, malos recuerdos, o si tienes claridad en cómo funcionan estos modal verbs. Bueno, hoy día en este video quiero explicarte un poco la lógica, la gramática, la estructura que hay detrás de estos verbos modales. Lo primero que quiero contarte acerca de los verbos modales es que ellos son diferentes a todos los otros verbos del universo, como le digo yo a mis alumnos del inglés. Los verbos modales no son como el verbo eat, no son como el verbo need o want o speak, work, walk. No son como ningún verbo del universo de verbos del inglés. Son diferentes. Por eso se llaman verbos modales. Se llaman verbos modales en verdad por dos cosas. Una, porque te ayudan, te muestran, te dan información extra diferente del verbo que viene después. Por eso que se llaman verbos modales. Es como que te mostraran un modo del verbo que viene después. Pero también es porque son auxiliares. ¿Y qué es lo que es un verbo auxiliar en el inglés? Si llevas tiempo estudiando inglés y no sabes lo que es un verbo auxiliar, este video es para ti. Porque los verbos auxiliares son súper importantes en inglés. Inglés usa verbos auxiliares para expresar el tiempo en el que se hacen las acciones, el aspecto, cómo se hacen. Todo eso lo muestra un verbo auxiliar. Las oraciones negativas, las interrogativas, ¿sabes cómo las vas a reconocer? A través de un verbo auxiliar, porque en inglés son los verbos auxiliares los que hacen a las oraciones negativas y son los verbos auxiliares los que hacen que una pregunta sea posible. Eso es muy diferente al español, ¿verdad? En español, por ejemplo, que nosotros no tenemos este sistema de verbos auxiliares, sino que el verbo principal es el que hace todo. Nosotros, mira la diferencia entre la oración afirmativa, negativa e interrogativa en español. Mira qué fácil o qué poca diferencia hay. Yo camino todos los días. Oración afirmativa. Y que en español en verdad diríamos camino todos los días, por lo menos en Chile. Camino todos los días. Negativa. ¿Cómo podemos hacer esa oración negativa? No camino todos los días. Es lo mismo, la misma oración afirmativa, camino todos los días, le ponemos no y la hicimos negativa. No camino todos los días. ¿Y cómo le hago pregunta? Simplemente la misma oración afirmativa, elevo la entonación de la voz. Camino todos los días y la hice pregunta. ¿Eres un buen estudiante? No eres un buen estudiante. ¿Eres un buen estudiante? Español no usa auxiliares. Pero miren lo que pasa con el inglés. Cada vez que tú hagas una oración negativa, vas a utilizar un verbo auxiliar. Y por eso que existen palabritas como don't, por ejemplo, I don't walk every day. O palabras como isn't o aren't o haven't, wouldn't, didn't. Y todas esas que tienen ese nt, esa n, el apóstrofe y la t. Todas esas palabritas del inglés que significan no son verbos auxiliares y tienes que usar una de ellas en cada tiempo verbal específico. Para decir en inglés no camino todos los días y decir no he caminado todos los días, sabes que no tienes que usar solamente no. Tienes que usar la partícula not junto a un verbo auxiliar. Entonces, no camino todos los días en inglés es I don't walk every day. Pero no he caminado últimamente, por ejemplo, en inglés sería I haven't walked lately. ¿Por qué? Porque inglés no es como español. Entonces, en inglés vamos a usar los verbos auxiliares. Bueno, te cuento todo esto sobre los verbos auxiliares a grandes rasgos
Y voy a hacer un video sobre los verbos auxiliares pronto para que tengan más claridad sobre eso, para explicarte por qué los verbos modales son auxiliares y por qué no son como ningún otro verbo normal. Ellos tienen la calidad de auxiliar. ¿Y qué significa esto? Significa que el mismo verbo modal tú lo vas a usar para hacer una oración negativa y lo vas a usar para hacer la pregunta. Lo vas a mover de posición para hacer la pregunta, lo vas a poner antes del sujeto y le vas a agregar la partícula negativa not para hacerlo negativo, valga la redundancia. Y lo otro súper importante es que, por ser estos verbos auxiliares, el segundo verbo que tú vas a tener y que es el que vas a modificar, no puede tener la preposición to, porque la preposición to es como un candado que uno le pone al verbo. Pero como la estoy acompañando a este segundo verbo de un verbo modal, es decir, un auxiliar que lo va a modificar, no puedo tener ese candado, esa preposición to. Tengo que sacarla y tener el verbo abierto para que mi verbo auxiliar pueda modificarlo. Si tienes cualquier duda, déjanos tus preguntas acá abajo y nosotros las vamos a responder. ¿Cuáles son los verbos modales? Bueno, voy a mencionar 8 que son verbos que usamos más. Hay más, pero voy a mencionar 8 que son quizás los más usados. El verbo can, el verbo could, el verbo may, el verbo might, el verbo should, que su contraparte podría ser el shall, pero no es tan usado, el verbo must y el will y would. Todos esos son auxiliares y modales, verbos modales. Si tú te fijas, el verbo modal can, ¿cuál es el significado extra que da a otro verbo? Da un significado de habilidad, pero en el presente. Es diferente si yo te digo I speak English de si yo te digo I can't speak English. En una yo estoy diciendo algo que es una realidad, una verdad, hablo inglés. En la otra estoy hablando de una habilidad. I can't speak English. Yo puedo hablar inglés. Si la quiero hacer negativa, como el verbo can es un auxiliar, le agrego el not. Y por lo general ese not siempre se contrae con una apóstrofe. Nt suena. Entonces voy a decir I can't. Por ejemplo, I can't speak Japanese, but I can't speak English. Pero sí puedo hablar inglés. Entonces, can nos agrega, nos da un agregado, un bonus extra de habilidad en presente. Pero como los verbos modales son auxiliares y no son verbos normales, yo no tengo cómo expresar este can en futuro, por ejemplo, porque los verbos modales no tienen conjugación ni tiempo. Se van a usar solamente para lo que son. ¿Y qué es lo que es can? Habilidad en presente. Entonces tengo que usar otro verbo normal para expresar habilidad en el futuro. Otra vez, en español esto no es un problema para nosotros porque el verbo poder es un verbo normal. Entonces nosotros podemos decir, yo puedo hablar inglés o no voy a poder ir a la fiesta, no pude llegar, no he podido terminar el correo. En inglés no voy a tener cómo expresar el verbo can en otros tiempos verbales. Entonces voy a usar otra expresión con un verbo normal. Y esa expresión es to be able to. Entonces, si quiero decir, por ejemplo, no voy a poder ir a la fiesta o a la reunión, voy a decir I won't, en el futuro, be able to go to the meeting. I haven't been able to finish this project. No he podido terminar. No podré ir a la reunión. Pero no quiero enredarlos con eso por ahora. Solo quiero que recuerden que los verbos modales son auxiliares y que además nos dan información extra. Si quiero hacer una pregunta, debido a que el verbo can es un auxiliar, un verbo modal, la pongo antes. ¿Puedes venir a mi fiesta mañana o puedes quedarte para la reunión? Can you stay for the meeting? Can you come tomorrow? La pongo al inicio. Pongo este verbo modal al inicio. Pensemos en otro verbo modal ahora. Should. Should significa deberías. Y la connotación que nos da o el significado extra que nos da es el de una sugerencia, un consejo, una recomendación. ¿Sabes? Deberías ir al doctor. Suena mal esa tos. You should go to the doctor. Para hacerlo negativo, le ponemos el not, porque el should es el auxiliar. You shouldn't talk like that, or you shouldn't smoke
so much. Y para hacerlo pregunta, lo ponemos al inicio. Por ejemplo, yo puedo hacerme una autopregunta. ¿Debería irme o debería quedarme? Hay una canción que siempre uso yo en mis clases. Should I stay or should I go? Y eso va a ser el funcionamiento de todos y cada uno de los verbos modales. Voy a terminar ahora acá para no hacer un video tan largo y llenarlos de tanta información, pero si les interesa, si quieren que siga ahondando más en este tema, déjenme mensajes, escríbanme, comuníquenme para decirme qué cosas necesitan aprender o aclarar con el inglés.